que muy buenos días a todos, buenos días a nuestros miembros del foro, nuestros invitados especiales de Colombia. También sabemos que personas fuera del país se conectan todas las mañanas, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana en nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto del foro de presidentes. Como siempre, los agradecimientos a nuestros presidentes del grupo coordinador. Nos acompañan Carlos Puech, Edgar Suárez, Clement y todos nuestros miembros bienvenidos. Hoy queremos traer nuevamente experiencias, ejemplos de algunas actividades empresariales que son distintas a las que usualmente nos rodean con el propósito de mostrar que la actividad empresarial puede tener numerosas variantes que funcionan y que le aportan a la sociedad. Vamos a seguir hablando de las cooperativas, dando continuidad a la charla del lunes anterior, un sector con un modelo de empresas asociativas y con grandes desafíos para sostenerse en el tiempo. Hoy la cita es para hablar de Ultra Wilca, de una solución para maestros a un grupo empresarial con propósito. Para esto tenemos a una persona maravillosa, Yael Garaviño, que ya más adelante les voy a presentar. La historia de Ultrahuilca es un ejemplo de cómo una iniciativa que nació para resolver las necesidades de un grupo de maestros se transformó en un sólido grupo empresarial de impacto regional. En esta charla conoceremos cómo evolucionó esta organización hasta convertirse en referente de inclusión financiera y confianza. Con más de 200.000 asociados y miles de familias beneficiadas, Wilca es hoy un modelo cooperativo de sostenibilidad, un espacio para inspirarse con la fuerza del cooperativismo como motor de desarrollo social y económico. Sobre Yael Caraviño Rodríguez, les cuento que es un líder reconocido en el sector cooperativo y de la economía solidaria en Colombia. Actualmente se desempeña como presidente de Wilca, una de las cooperativas más sólidas del país y referente en inclusión financiera en la región sur. Yael Garaviño ha impulsado el crecimiento sostenible de la organización, apostándole a la confianza, la innovación y la responsabilidad social como ejes de gestión. Su experiencia combina la visión estratégica de los negocios con el propósito de generar desarrollo económico y social para las comunidades. Es reconocido ya él por su trayectoria gremial y su contribución al fortalecimiento del modelo cooperativo de Colombia, promoviendo a Ultrahuilca como un ejemplo de sostenibilidad, inclusión y resiliencia empresarial. Además, les cuento que ya él ha recibido reconocimientos en su trayectoria en el cooperativismo como el tambor de oro por su servicio al sector solidario. Así que hoy tenemos una conversación muy especial de un sector que no para muchos es conocido y que vamos a seguir conversando desde la semana pasada, vamos a seguir conversando de este gran sector. Así que ya, El Garaviño, muy buenos días y muy bienvenido a Foro de Presidentes. Muy buenos días para todos los oyentes, de manera especial para el equipo directivo organizador de este foro, porque es importante para nosotros visibilizar permanentemente el sector de la economía solidaria, que es al mismo tiempo ese sector de la economía social, comunitaria, popular, porque nuestras organizaciones están integradas y fortalecidas por la clase trabajadora popular, donde vamos a encontrar en Neiva vinculados los asociados son aquellos vendedores de las chazas, los lustrabotas, en medio de los maestros, en medio de empleados oficiales, en medio de médicos de la parte de salud pública, una cantidad de personas que integran la comunidad surcolombiana, ya no solamente el Huila, sino la región surcolombiana que integra 5 departamentos: Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Cauca. Hemos estado trabajando permanentemente en la integración cooperativa representada actualmente por ASOCOP, la Asociación de Cooperativas de Integración Cooperativa de Huila y Caquetá.
Fuera de eso, hemos impulsado las otras organizaciones como Asocoenca en el Caquetá, Asoconmayo en Putumayo, Asocomutor en el Tolima y Conficó Cauca en el Cauca. Y hemos logrado integrar estas direcciones, estos equipos de dirección de la integración de estos departamentos en una sola dirección regional surcolombiana donde nos fortalecemos, donde estamos mirando ese andar de nuestros departamentos que son departamentos de economía primaria, el sector de economía primaria. O sea, nosotros en estos departamentos no tenemos grandes industrias, grandes empresas, por el contrario, son regiones donde se vive de la producción agrícola, ganadera, porcícola, avicultores, impulsando otras especies menores en el territorio, como son la parte del cuy, donde estamos sacando ahorita un trabajo en el sur del Huila, muy importante para impulsar este tipo de producción, de consumo de una carne muy importante que se puede dar en el territorio. Entonces, nuestro territorio es realmente una diferencia en torno a otras regiones del país donde hay industrialización, hay empresas. Por lo tanto, nos ha tocado que estar trabajando permanentemente, no solamente de la parte financiera, sino de la parte de formación, de educación, de llevar la oportunidad de que se integren para poder comercializar, para poder ayudarlos a organizar en el territorio. Por ejemplo, Huila puede tener en diciembre la primera zona de reserva campesina que reúne a 4 municipios, uno del sur del Tolima como Planadas, 3 de Huila como Palermo, la parte alta de Palermo, Aipí, Neiva, que serían más o menos 44.000 hectáreas en la zona de reserva campesina. Eh, ¿Qué nos ha tocado que hacer? Formar, preparar, educar al campesino, a los líderes campesinos, para poder que entiendan qué es la reserva de zona campesina y hacer las jornadas pedagógicas que se ameritan para que todos entren a la, mismo, a la misma línea de las necesidades que ellos tienen para proteger el territorio. O sea, nosotros en este momento no solamente proponemos el ahorro y crédito como base del desarrollo de la economía solidaria, sino que proponemos el desarrollo local, un desarrollo local que permita que tengamos un territorio solidario. Nos interesa desde la vereda, nos interesa desde el barrio, la comuna, en urbano, nos interesan esos proyectos que nacen allí en cada localidad. ¿Cómo los fortalecemos? ¿Cómo los integramos a una red? La red de mercados campesinos que tenemos en el Caquetá, la red de mercados campesinos que tenemos en el sur de Huila, la red de mercado campesino que tenemos en el norte del Huila. Eso es lo que nos interesa también, cómo llegar a que las comunidades se beneficien del propio trabajo que ellos hacen de manera asociativa. Y creo que ya ese elemento individualista de cada persona, defiende de cómo pueda, está mandado a recoger. Por lo tanto, el trabajo nuestro ha sido permanentemente hacia esa tendencia de lo que necesitamos revisar, de lo que necesitamos organizar y desarrollar desde los diferentes sectores económicos de la región. Por ejemplo, ustedes en la hoja de vida mía hablan de reconocimiento del tambor de oro. Eso lo da cada año el departamento del Huila en las fiestas de San Pedro y San Juan. Pero ¿por qué recibe el tambor de oro? Por el impulso cultural que hacemos desde la cooperativa Ultrahuilca. Es impulso cultural donde estamos presentes intentando a que se organice la cultura del departamento de una manera más pertinente, ¿sí? Que sea más organizada, que tengan bienestar los gestores culturales. Pero a la par de eso, organizamos también la parte deportiva.
sea, impulsamos las escuelas de la niñez desde 5 años en adelante, impulsamos el sector campesino, impulsamos el sector de la comercialización comunitaria, el barrio, el negocio del barrio, el negocio de la cuadra, esa familia que lucha diario a diario por sostener un plato de comida. Nosotros estamos allí en ese trabajo permanentemente en el territorio y hoy en día somos ese referente que cuenta con nosotros. La cooperativa, el 8 de diciembre del presente año, cumple 59 años de constituida. Esa cooperativa hoy en día tiene una fundación social con 9 áreas que trabajan el territorio. La fundación fue constituida hace 29 años, en 23 de agosto. Fue constituida por la necesidad misma de las leyes que rigen el cooperativismo, donde no podíamos acompañar a las comunidades con inversiones de trabajo popular, como un bazar, ¿sí? Como un encuentro comunitario, porque la misma ley nos dice que la cooperativa es una cooperativa de ahorro y crédito especializada, donde no tenemos otro referente más sino que el financiero, captar y colocar dinero. Entonces nos tocó dar la vuelta, constituir la fundación y la fundación hace 29 años viene desarrollando todo ese trabajo educativo con un colegio, educación formal, pero también tenemos educación para 82 personas discapacitadas en Neiva, como un colegio donde tenemos jóvenes con síndrome de Down, cognitivos, auditivos, autistas, tenemos 4 autistas dentro del programa y la fundación genera toda una proyección comunitaria, social, popular, hacia las comunidades a nombre de la cooperativa y le hace todo ese trabajo que necesita allá en cada región para poder aplicar eso es lo que pretendemos en la cooperativa, que la cooperativa desarrolle un principio cooperativo que es la preocupación por el territorio donde se desarrolla la cooperativa y no solamente nos quedemos en captar y colocar dinero y tenemos excedentes. Nosotros, vía excedentes, la Asamblea cada año se preocupa porque se retroalimenten todos estos proyectos vía excedentes. No tenemos plata de gobierno nacional. Hemos participado con organizaciones internacionales en el Putumayo, en el Huila, en el Caquetá actualmente, pero compartiendo inversiones y no solamente recibiendo, sino aportando parte del trabajo que hacen estas organizaciones internacionales en este territorio surcolombiano. O sea, la cooperativa es un todo de la comunidad. Por eso es un referente, como lo dice usted, es un referente en el territorio para las comunidades, porque aquí es donde estamos nosotros trabajando con ese líder de la vereda, esa vereda donde nos va a ir en una camioneta por una montaña, 4 horas, 5 horas de trayecto para tener una reunión con esa comunidad veredal y regresarnos hacia la tarde otras 4 o 5 horas en la camioneta de lado a lado porque las carreteras terciarias son muy malas en el territorio, pero hasta allá vamos. Increíble. Nosotros Ya no él, regalamos nada, nosotros decimos, ya él. Y creo que por acá, mira, ya tienes una mano levantada y pendientes apenas nos digas para arrancar con nuestro maravilloso video que tenemos preparado. Entonces, Carlos, pues adelante. Estás en silencio. Yael, bueno, primero, mil gracias por la madrugada y de exponernos pues un poco ese movimiento asociativo que tienen no solamente en el Huila o en Neiva, sino en todo el sur colombiano, el sur, sur colombiano. Es decir, no sabía, digamos, que ustedes abarcan, digamos, o sea, Tolima, Huila, Caquetá, no sé si Putumayo, pero Cauca, o sea, es una cobertura muy amplia
Y también en las presentaciones vimos, digamos, que ustedes tienen casi 60 años de existencia. Eh, y también nos acabas de contar de que esta cooperativa tiene un impacto social enorme, enorme, obviamente para todos sus afiliados, pero también a nivel cultural y de educación en la zona. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son las cifras que hay? O sea, vemos Dios que tiene abarcan muchos departamentos, pero ¿cuántos asociados tienen? ¿Cómo mueven? Entiendo que detrás de toda esa actividad hay una cooperativa financiera. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitico de ese grupo empresarial y de esa actividad económica que ustedes tienen? Gracias, Carlos. Y Yael, cuéntame si para esta respuesta quieres que pongamos el video antes de dar ya tus comentarios. Tú me indicas. Correcto, vamos a colocar el video. Vale, perfecto. Entonces, Andrés, por favor. Listo. Durante 58 años, Ultraúnica ha unido los propósitos y sueños de miles de personas que creen en el poder de la cooperación para sacar adelante a sus familias, su comunidad y entre todos impulsar el desarrollo regional. Ultraúnica seguirá siendo fiel a sus principios, trabajando para unir esfuerzos económicos, sociales, gremiales y políticos que permitan fortalecer el desarrollo de la economía solidaria y de este modo contribuir al buen vivir en el territorio. Gracias a la visión de sus líderes y dirigentes, desde sus orígenes la cooperativa ha sido el motor del proceso de integración que ha venido expandiéndose a los territorios del Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Tolima, promoviendo el desarrollo local. Bueno, ahí tenemos el video general de presentación de la cooperativa. Para contestarle la pregunta a Carlos, ¿sí? Quiero decirles que la cooperativa en este momento tenemos en número de asociados 200, sobre 230.000 asociados distribuidos en diferentes categorías de edades. Nosotros manejamos mucho el índice de la categoría de edades de la cooperativa y los manejamos también en población por territorio. Tenemos 236.478 asociados distribuidos en 28 oficinas. Esas 28 oficinas en el Huila tenemos 18 oficinas con 188.552 asociados. En el Caquetá 333 asociados. Cauca tenemos dos oficinas con 8.358 asociados. Putumayo tenemos dos oficinas con 4.008 asociados y Tolima una oficina en la ciudad de Ibagué, que es la última que tenemos hace 3 4 años, que es de 1.787 asociados, lo que nos lleva a una población total de 236.478. La población total del territorio surcolombiano serían 4.730.000 habitantes, lo que no significa que nosotros tenemos una cobertura del 5% de la población de la región surcolombiana en este momento. Estoy dando cifras, ¿sí? A 30 de agosto del presente año, ¿sí? A 30 de agosto del presente año. Si nosotros vamos a mirar mmm, cómo sería este movimiento de población, para que nos ubiquemos un poco lo popular que es la cooperativa. O sea, la cooperativa aquí no nos dedicamos solamente a descuento por nómina, sino nos interesa la comunidad en general. Entonces tenemos amas de casa, tenemos 7.136 amas de casa vinculadas
asalariados tenemos 56.155. Cesantes, o sea, allí cesantes, una cantidad de población de 24.927, dependientes 2.362, estudiantes 37.556. Mire, esta cantidad de población es muy importante para que la tengan ustedes en cuenta. Nosotros tenemos en la cooperativa, esto es lo que iniciamos llamando Eh, como asociados de la cooperativa. Y estos asociados ¿Es mi internet o de pronto es a Yael que se le está... Es Es ya él. Yael que se nos está, te estás perdiendo, Yael, a raticos. Yael, creo que se le fue el internet a Yael, démosle un momentico para que se nos vuelva a conectar. Pero además, Carlos, interesante poder, con una población de 286.000 socios de una cooperativa. El tema ah, grande del gobierno corporativo es cómo logran primero mantener interesados a los socios, que no es cualquier cosa y sobre todo una población tan diversa en ese territorio. Esperemos ahora que llegue, empecemos a contar un poco, porque ojo desde el punto de vista del liderazgo, cómo enamoro a 286.000 personas para que quieran seguir siendo parte de ese propósito. y no solamente eso, sino hacerlo durante 58 años. Obviamente, pues no están los primeros, pero mantener una organización durante 58 años de esas características donde, o sea, yo me pregunto cuál es el gobierno corporativo, digamos, que hay detrás de eso, o sea, digamos, cómo hacen eso para sobrevivir a través de, y no son 58 años cualquiera, si uno mira todo lo que pasaba en estas regiones, no son regiones fáciles, ¿sí? Lo que decía Yael ahorita de coger el carro e irse 5 horas en las montañas, en carreteras destapadas, no es fácil. Bueno, a Sí, ver si ya tenemos otra vez a Yael ahí. Si quieres, de pronto por mejorar, apaga la cámara. No es usual, pero de pronto nos mejore un poquito el sonido, Yael. listo. Bueno, entonces, teníamos una pregunta, perdón que rompamos un poco el esquema, Marcela, pero es que aquí desde la coordinación estábamos mirando un tema que pasa desapercibido, 286.000 personas por más de 50 años. Oye, ¿cómo hace uno para mantener el entusiasmo durante estos años en una población del 5% de toda esa región? Cuéntanos. Bueno, el entusiasmo se mantiene, vuelvo y le repito, porque nos interesan las necesidades de la comunidad, las necesidades de la comunidad desde el barrio, desde la vereda. Nos interesa también las necesidades de las familias que están vinculadas a la cooperativa. Por ejemplo, las necesidades deportivas, las necesidades culturales, las necesidades educativas, esas necesidades que la comunidad tiene con sus hijos, con sus familias, las necesidades inclusive exequiales. O sea, nosotros tenemos acá una empresa exequial asociativa que es Encofun. Lleva 39 años en la empresa cooperativa funeraria, donde estamos 16 cooperativas y hoy en día tenemos un jardín muy importante con todas las condiciones tecnológicas y que la cooperativa, por ejemplo, la cooperativa nuestra hace un beneficio solidario con ese servicio exequial que se hace. Entonces, la cooperativa vincula a la familia al servicio de la empresa con unas bonificaciones solidarias que hace de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo al capital, todo. En Encofund nosotros tenemos hoy en día sobre 14.000 familias vinculadas a el trabajo funerario, donde un funeral le sale a 0 pesos a la familia de acuerdo al grupo familiar que tenga. Entonces, toda esa parte va generando la parte motivacional
para que las familias sigan vinculadas a la cooperativa. Que vamos mirando poco a poco, por ejemplo, el sector campesino. Tenemos mucho personal del sector campesino vinculado a la cooperativa. En ese sector agropecuario tenemos 25.487 asociados vinculados del sector campesino directamente identificados, el sector campesino. Del sector informal, el vendedor, el de las empanadas, el del tamal, el de las hamburguesas. Tenemos 42.635 personas. Jubilado pensionado, tenemos 7.556 personas. Y así sucesivamente vamos mirando qué, qué cantidad de personas tenemos, de qué clase social. Por ejemplo, propietario de vehículo, tenemos 1.707 asociados que son propietarios de vehículos de servicio público. Entonces, a ellos, cuando hay que hacer reposición de equipos, entonces se le hace el crédito para que reponga el vehículo de acuerdo a la fecha en que tienen que sacarlo del servicio público, se quedan con el cupo y tienen que reemplazarlo. Todas son las tareas que nosotros identificamos y allí está la parte motivacional de la cooperativa. Esa parte motivacional donde no nos interesa solamente que el asociado coloque dinero para nosotros prestarlo. No, nosotros, primero que todo, tenemos sectores poblacionales donde fuera de las 28 oficinas, tenemos municipios donde tenemos una injerencia muy importante, pero que no hemos abierto la oficina físicamente. El caso de Rivera, en Rivera Huila, una población aquí a 15, 20 minutos de Neiva, ya tenemos sobre 2.800 asociados. No hemos abierto oficina física, pero tenemos una organización que hemos respaldado de desarrollo comunitario, que es una fundación social de Rivera, y con ella trabajamos todos los aspectos comunitarios y ya en el proyecto del año entrante de planeación de la cooperativa se va a llevar un punto de abrir una oficina físicamente básica a Rivera para atender esa población que ya está sobre los 2.700, va hacia los 3.000 asociados. A nosotros nos interesa primero llegar, conocer la comunidad, mirar las necesidades de la comunidad, intercambiar esas necesidades y a partir de ello, cómo los apoyamos para darles elementos base para que corrijamos o desarrollemos de una manera tan comunitaria, asociativa, algunos elementos, algunas estrategias que les permita subsanar la necesidad que tiene comunitariamente. Ahí está una parte motivacional que hacemos permanentemente en la cooperativa. Vuelvo y le repito, nos interesan las personas, nos interesa la comunidad, esas personas asociadas en una comunidad determinada. Marcela. Perfecto, Yael, muchas gracias. Seguimos con Clement. Adelante. Quien tenga también preguntas, por supuesto, pueden levantar la mano. Adelante. Muchas gracias, Marcelita. Señor Yael, muchas gracias por lo que nos ha compartido de ese apoyo al sector solidario en la economía de Colombia. Una pregunta súper importante con respecto a Ultrahuilca. Si uno lo quisiera resumir en 3 o 4 puntos, el cómo fue que nació Ultrahuilca, ¿usted cómo lo podría resumir, señor Yael? Bueno, Ultrahuilca nació desde las necesidades de la comunidad, de los trabajadores rasos. Ultrahuilca nació con 33 personas que pertenecían a la Secretaría de Obras Públicas de Neiva, empleadas públicas de Neiva, a algunos trabajadores rasos del Hospital de Neiva y algunos maestros que se unieron y dijeron, en esa época, hace 59 años atrás, vendían las nóminas porque el Estado no les pagaba oportunamente y la nómina le vendían sobre el 10% mínimo
que le sacaban por darle la plata. Sindicales que eran de la UTC, que ya no existe, la Unión de Trabajadores de Colombia, aquí se llamaba Utrahuilca, que era Unión de Trabajadores del Huila y Caquetá, en ese momento porque Caquetá como territorio, provincia, pertenecía administrativamente a esas organizaciones regionales. Y entonces esos líderes, con el acompañamiento de la Iglesia Católica en Neiva, se propusieron a solucionar el problema de salarios. Ese descuento del 10%, la demora en pago de salarios estatales y la Iglesia logró con los líderes sindicales hacer la capacitación para crear una cooperativa. Esa cooperativa nace con 515 pesos que aportaron los 33 fundadores hace 59 años. Con esa plata nació Ultrahuilca y con un archivo, carpetas debajo del brazo, porque no tenían sede. Y hicieron toda la jornada de organización, pero la Iglesia Católica en ese momento les dijo, no funden la cooperativa todavía hasta que no le digamos qué fecha el patrón o patrona les toca. Y los sindicalistas aceptaron. Por eso se crea un 8 de diciembre, porque es la patrona de Neiva. La Inmaculada Concepción es la patrona de Neiva. Y se crea ese 8 de diciembre en el salón parroquial de la Catedral de Neiva. Hace 59 años la cooperativa. Y a partir de ese momento la cooperativa ha sido liderada por ese movimiento de trabajadores sindicalizados, líderes comunitarios que se forman en el trabajo cooperativo, en el administrativo, ¿sí? Y que ha venido generando este proceso permanentemente. Allí no hay un trabajo diferente más, sino que la preocupación por la clase trabajadora, la clase popular, la clase comunitaria, aunque usted va a encontrar hoy en día asociados a rectores de la Universidad Surcolombiana, a decanos actuales de la Universidad Surcolombiana, en medio del asociado de la Chaza, en medio del asociado de la Tamalera. Todos somos de la misma condición y nos entendemos como personas que necesitamos la sociedad para fortalecer el trabajo. O sea, todos los granitos de arena que aportamos nos fortalece para mantener la cooperativa a un nivel estable. Perfecto, Muchas gracias, gracias. Yael. Seguimos con Carlos Puech. Adelante, por favor. Yo tengo otra pregunta. O sea, vimos que hace casi 60 años pues, fueron la iniciativa de unas personas, empujado también con el apoyo de la Iglesia Católica, que entiendo en esos años pues se abrió un poco a la sociedad. Pero hoy en día, después de todos estos años, ¿cómo está conformado ese grupo de la cooperativa? Tú mencionaste que tenían como varias cooperativas, o sea, no es solamente una sola cooperativa, sino es un grupo de cooperativas que operan ustedes. ¿Cómo es la conformación de ese grupo ahorita? Bueno, bien, la integración cooperativa empezó hace 42 años, se puede decir, físicamente. Nosotros empezamos en 1986 un proceso de discutir la ley cooperativa que existía en ese entonces y luego en el 86, en 1986, logramos unirnos muchos líderes a nivel regional y luego a nivel nacional. Nos reunimos, se instaló en ese momento se llamó coordinadora del cooperativismo de base, pero nos tuvo que cambiarle el nombre luego porque apareció la coordinadora guerrillera en esa época dentro del ambiente político, social de Colombia y cambiamos el nombre a Mesa Nacional de Cooperativismo de Base.
Y allí hicimos inclusive la toma de Bogotá para exigir que se nos diera una nueva ley cooperativa. En 1988 aparece la ley 79 que actualmente tenemos, que no se ha reglamentado en sí y que en este momento está en tránsito en el Congreso una reforma a la ley 79 inclusive. Pero a partir de ese momento en el Huila, ya desde el 86, nosotros teníamos un comité integrado que lo llamamos luego EDICOP, la Escuela de Educación e Integración Cooperativa del Huila. Allí en EDICOP nos unimos los comités de educación de las cooperativas del Huila. Esos comités de educación de 10 cooperativas del Huila fortaleció EDICOP y arrancamos a hacer lo que era totalmente educación, formación a las bases de las cooperativas. A partir de ese trabajo logramos presentar, ver las necesidades que teníamos, elaborar un proyecto que le presentamos a la FIA, a una organización dependiendo del Congreso norteamericano. Esa organización, la Fundación Interamericana para el Desarrollo, la FIA, esa nos colaboró con un dinero durante 2 años para desarrollar el proyecto. Ese proyecto que tenía que ver allí, que era, uno, fuera de la educación que estábamos haciendo, con los proyectos de investigación que hicimos, necesitamos asociar la parte funeraria. No existía la ley 100, la ley 100 no existía para la salud y las cooperativas individualmente teníamos unos convenios con médicos generales, especialistas en esa época, donde el asociado, en el caso de la cooperativa Utrahuilca, iba y pagaba 1.000 pesos y le damos la boleta para que lo atendiera un médico general cuando no estaban dentro del régimen de protección oficial de la salud. Entonces dijimos, vamos a crear una empresa de servicios de la salud en Cosalud. Miramos la necesidad también de la suministro de electrodomésticos, muebles, y creamos en Coven. Y tuvimos hasta la parte recreativa con Cercot, con un centro de integración, se compró una finca en Rivera para hacerlo como centro de descanso, recreación y también de formación de toda la parte educativa que impulsaba la integración. En ese proceso de integración, eh, varias cooperativas, de acuerdo al desarrollo sociopolítico del territorio, comenzaron luego a tener fortalecidas estas 4 empresas de la integración con EDICOP, que luego EDICOP se transforma en ASOCOP, que es lo que tenemos hoy en día. Estas empresas algunas cooperativas fueron atomizadas por personas con liderazgo político. Y en ese liderazgo político, algunas cooperativas, entonces se fueron abriendo paso con otros negocios. Y al hacer esos negocios, pues se fueron y nos tuvo que liquidar a Encoven, nos tuvo que liquidar a Cercop y hoy en día Encosalud existe, pero Encosalud tuvimos la mala experiencia que en esta organización de segundo grado entraron 30 personas naturales con igual derecho que las organizaciones jurídicas. Se presentó el proyecto para atender los maestros, otros trabajadores, entonces se olvidaron de las bases de las cooperativas y se han dedicado a atender al magisterio de acuerdo a la reforma de la ley 100 y otros elementos de salud. Y por lo tanto, de las 8 cooperativas que manteníamos en Cosalud hace cerca de 9 años, nos retiramos 7 de esa empresa que está funcionando, pero las 7 cooperativas reales nos abrimos paso, nos retiramos. Encoven fue liquidada porque una de las 4 cooperativas de la organización y dejaron sin oxígeno comercial a la empresa y allí hemos defendido a Encofun.
particularmente de esas con las que no la reforma a la ley 79, una reforma que dio cabida a que se crearan las cooperativas financieras, porque en el cooperativismo hay dos tipos de cooperativas, las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas financieras que en ese momento dieron un vuelco casi obligatorio que tenemos que irnos a ser financiera. Utrahuilca no quiso ser financiera, se fue a ser multiactiva para evadir la ley y no volverse financiera, porque las financieras realmente no necesitan tener asociados, sino tener cuentavientes. O sea, personas que tengan su cuenta de ahorro, sus depósitos allí y listo, y no asociados. Entonces nosotros nos fuimos para la multiactividad, 9 cooperativas, 10 con la última que se ha liquidado en el territorio. Con ese ejercicio financiero, pues realmente fracasaron, se quemaron, se quebraron. Ultrahuilca le ha tocado que recoger en este momento, incorporar a 4 cooperativas, inclusive hace 3 años. Se nos está perdiendo ya él nuevamente, creo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Estamos oyendo ¿Me entrecortado. escuchan? Ya te estamos oyendo. Bueno, entonces de esas cooperativas, le estaba diciendo que hace 3 años incorporamos la última ahorro y crédito, porque se dedicaron solamente a la parte financiera similar a su desarrollo territorial. En ese proceso, esas cooperativas que nos dejaron solos en los proyectos anteriormente mencionados, pues también fueron liquidadas, porque en su afán financiero, y aquí utilizo yo lo de la fábula que dice que la rana quiso ser vaca y de tanto insistir queriendo ser vaca, pues se reventó de tanto tomar aire la rana y no fue una cosa ni la otra. Entonces, acá en el territorio hemos visto esa caída y nos ha tocado que en este momento incorporar a la cooperativa en el territorio, tanto del Caquetá como del Huila, hemos incorporado 4 cooperativas, el capital social a los asociados, porque nosotros no hemos hecho la separación de las pérdidas, sino que asumimos hasta las pérdidas de la cooperativa incorporada y le salvamos el capital social a esa cantidad de personas que habían creído en la otra organización. Fíjese que ahí hay mayor credibilidad de lo que ha sido la cooperativa y que hoy en día tenemos a Incofun como esa joya permanente que defendemos, 16 cooperativas que pertenecemos a ella y que seguimos defendiendo como muestra de que cuando bajamos el afán de financiero, el afán del ego personal y miramos realmente el servicio que prestamos a la comunidad, las empresas a partir de la integración pueden permanecer. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente desde Asocoa, Asocoenca, Asocomayo, Confeco Cauca, Asocomutol, impulsando de que la asociatividad sí es real y necesaria, pero tenemos que despojarnos de ese individualismo, de ese ego personal y mirar el colectivo de manera directa hacia dónde vamos con él y que el resultado debe ser el mejoramiento digno de esa población, de esa comunidad que está abandonada, que está en medio inclusive de discusiones territoriales por propiedad de una tierra para cultivar, por las vías de acceso a esos territorios, por falta de servicios públicos en barrios que hace tantos años fueron de invasión y que hoy en día son reconocidas sus juntas de acción comunal, cómo trabajamos con ellos, cómo le damos formación integral para que también tengan organizaciones y entiendan su defensa jurídica ante las normas del Estado.
Entonces, toda esa parte es la que ha permitido que Ultravica siga avanzando en ese proceso con la integración actual que tenemos en ASOCOP. En ASOCOP, hoy en día estamos 52 organizaciones íntegras acá en el Huila. Son organizaciones cooperativas, fondos de empleados, asociaciones, fundaciones, corporaciones de trabajo comunitario y compartimos mucho con las juntas de acción comunal del territorio, hacemos trabajos en conjunto en asociatividad. Entonces, es un trabajo permanente que nos ha permitido generar procesos como los mercados campesinos, fortaleciendo a los campesinos, dándole la mano a los campesinos para que el intermediario no les tumbe el valor agregado que ellos pueden tener en este momento. De eso quisiera molestarte precisamente por el valor que generan las cooperativas al suprimir tanto intermediario. De dos puntos que me encantaría que abriéramos la respuesta para poder preguntarte otras cosas. La primera, ¿cómo han logrado promover mejoras en los negocios actuales de los afiliados, nuevos negocios de los afiliados e integrar con consumidor final o con vendedor final y bajar tanto intermediario? ¿Por qué no brevemente nos presentas esto? Bueno, en eso eh, tenemos que nosotros no compramos los materiales necesarios que necesitemos a cadenas eh, de alto nivel comercial. Nosotros miramos permanentemente que lo que podamos comprar, adquirir para la cooperativa sea dentro del territorio. Por ejemplo, eh, con las asociaciones campesinas que ya están haciendo, eh, con sus productos naturales, están haciendo una modificación para tener alimentos. Nosotros ya llevamos unos años que la canasta decembrina de funcionarios y directivos no son más que elementos producidos en el territorio. Entonces yo le podría decir, como recibió mi compañera Marcela, que le mandé una muestra del café, del cacao, de los bizcochos, del territorio, ¿sí? Del cacao de Elías Huila, ese cacao es de Elías Huila, ¿sí ven? Desde una finca de que reúnen en Elías Huila todos esos productos. Nosotros ya en nuestras canastas decembrinas van todos los productos. Por ejemplo, usted no han probado la harina de cachipay. Con nosotros compramos la harina de cachipá de Puerto Asís, Putumayo. Esa harina ya está lista para que usted haga batidos, haga tortas y van a canasta. Compramos también muchos otros productos que transforman, por ejemplo, la harina de banano. La harina de banano la transforman en San Andrés Tello y estaban perdiendo casi entre el 20 y 30% de la negociación del banano por las colas de los racimos de banano. Ajá. Esas colas que se han hecho se han transformado hacia harina de banano con los que ya se vende la harina para tortas, están vendiendo galletas ya los campesinos también y otra serie de elementos que vienen haciendo los campesinos en transformación para la venta. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a decir, mire que sí podemos organizar el campesinado, mire que sí podemos hacer una comercialización. Dos, bajamos el costo del producto para la comunidad. Entonces cumplimos dos elementos básicos, esenciales y que está quedando la plata, el dinero está quedando en el territorio, estamos haciendo el circuito económico que necesitamos en el territorio. Entonces estamos en ese trabajo permanentemente hacia ese campo de accionar. Inclusive, en este momento estamos impulsando confecciones de comunidades, de barrios. O sea, nuestros uniformes los trabajan en el territorio.
Lo único que tenemos que traer de afuera, de Medellín, de Bogotá, son los rollos de tela. Pero aquí se hace el estampado, se hace la confección y se su maquinaria necesaria a las confeccionistas y puedan establecer su taller asociativo para producir los uniformes deportivos, folclóricos, de danza, de teatro, los uniformes del colegio de la cooperativa Ultrahuilca. Entonces, ahí es donde trabajamos nosotros esa cadena, esa línea, y siempre estamos pendientes de que un suministro de un refrigerio sea de un asociado nuestro de la comunidad. No nos interesa favorecer a esa familia, que le miremos la calidad del producto primero y luego le decimos, listo, estamos en ese trabajo con ellas. Por ejemplo, hoy vamos a iniciar una jornada de evaluación y proyección de evaluación del tercer periodo, el tercer trimestre y proyección del cuarto trimestre que nos toca el año con todo el personal de la fundación, los coordinadores, gestores. El refrigerio que se va a dar son refrigerios que producen familias de barrios de Neiva, que ya están localizados y que ya saben cómo es la calidad del producto, a qué hora nos suministran el producto, y tenemos unos refrigerios muy buenos de la comunidad, hechos por la comunidad, y circulamos la plata con la misma comunidad. Ahí donde estamos trabajando en esa cadena permanentemente. Gracias, Yael. Seguimos. Enrique Morales, tienes una pregunta, por favor, adelante. Sí, bueno, ya el primero, felicitaciones por esa cooperativa, por la acción que están haciendo. Yo lo conocí a ustedes hace aproximadamente un año, cuando tuve la oportunidad de dictar una charla allá en el Huila sobre economía popular, y me gustaría que nos contaran dos elementos muy importantes. Bueno, antes de eso, invitar a que entren a la página de Ultrahuilca, porque ahí verán que es mucho más grande, más poderoso que lo que nos está diciendo ya él, todo ese grupo empresarial tan grande que han hecho. Pero ustedes derribaron dos barreras muy importantes, conceptuales, que existían. La primera es que no funcionaba el cooperativismo por el concepto de un voto, un socio. Si no había concentración de capital, entonces no funcionaban las empresas. Y el cooperativismo es otra cosa. Y el otro punto es que no pueden subsistir si no recibían subsidios. A mí me impresionó mucho cuando yo fui al Huila y me senté con algunos ejecutivos de ustedes y me dijeron que no tenían subsidios. Esa barrera que se cree que si en las asociatividades populares no se le da subsidio a la gente, pues la gente no progresa. Ustedes han demostrado que no se necesitan los subsidios. Entonces, me gustaría si nos puedes como actualizar sobre ese tema de cómo funcionan las cooperativas, porque si un socio, un voto, sí se pueden funcionar bien las cosas, y si ustedes reciben subsidios o no, o han recibido subsidios para poder desarrollar la labor que han hecho. Bueno, Enrique, gracias. Empecemos por lo segundo. Nosotros no recibimos subsidios directos vía excedentes de la cooperativa. Los excedentes de la cooperativa, es que hay una cosa que no quiero decirlo, pero hay que decirlo. Nosotros no escondemos o no gastamos anticipadamente los excedentes de la cooperativa. Nosotros ahorita vamos a la asamblea con plenos excedentes, y allí en la asamblea se destinan y se aprueban de manera especial para inversiones de este tipo, ¿sí? Y demostramos de que a la gente hay que formarla en que no todo es regalado, no todo es regalado, nada. Que puede haber un beneficio solidario, claro, pero en unos costos donde participe el actor fundamental, que es el asociado. Nosotros no podemos generar todo gratis, porque entonces nos volvemos el pato limonero, ¿no? Deme una limona para poder vivir. Y siempre van a vivir las comunidades de eso, que es lo que ha hecho gobiernos permanentemente de Colombia. Gobiernos que regalan un bulto de cemento, una teja,
esa comunidad se enseña a eso. Nosotros, yo le decía anteriormente, en un momento a ustedes, nosotros vamos a la comunidad y le decimos a la comunidad, nosotros no regalamos nada. Lo que regalamos es formación hacia la organización, preparación hacia la organización, pero también les demostramos que mientras hacemos esos cursos de preparación de cooperativismo, el diplomado de huertas orgánicas, el diplomado para directivos de juntas de acción comunal, ellos tienen que repartirse en equipos donde esos equipos eh, miren por el tinto, miren por el refrigerio. Ellos, o la olla común cuando hacemos trabajo en el campo, en las veredas, ellos preparan la olla común y ya saben que todos los campesinos que van a la capacitación ese sábado o ese domingo llevan su homenaje. Inclusive nosotros aprendimos a andar con el plato, la cuchara, el tenedor, el vaso, porque cuando almorzamos por allá, hacemos la cola como hace el campesino, recibimos el almuerzo comunitario, o sea, el sancocho largo que llaman ellos, y nos sentamos por allí en una piedrita, debajo de un árbol fresco, con ellos a almorzar. Y ellos son los que preparan esa olla comunitaria. Entonces, le hemos dicho, nosotros no vamos a regalar. Venga a ver a organizar. Ah, que usted entró aquí a la organización y produce banano. ¿Cuánto banano saca usted periódicamente cada 15 días? De esa venta, la organización le está favoreciendo su venta en el colectivo. Y de esa venta, usted debe dejar un porcentaje para fortalecer la organización. Y comienzan ellos a entender que en esa misma medida que ellos tienen un porcentaje para la organización, van a tener una fortaleza grandísima porque no van a depender de ningún alcalde, ningún gobernador cuando necesiten un proyecto, realizar un proyecto, sacar un producto nuevo o ir a una feria. Ya tienen los elementos básicos para que lo hagan. Entonces, entendemos que hay que formar no en la parte de la caridad, no, hay que quitar ese concepto de la caridad. Pobrecitos, somos pobres, pobrecitos. Demos los que sean más pobres. Hay muchos autores latinoamericanos que han venido escribiendo, investigando sobre esa parte. Si nosotros seguimos en esa situación de caridad, pues nunca va a haber desarrollo local. Nunca va a haber una dignidad como persona para un campesino, para un habitante de un barrio, de una comuna. Nunca va a haber esa dignidad. Nosotros estamos cambiando esa imagen de pobrecito. Por ejemplo, en los mercados campesinos, hemos llegado a un momento dado a que nosotros veíamos que en un municipio el campesino sale contra viento y marea y bota unos costales y el producto lo pone en el piso en el parque principal. Nosotros hemos dicho no, coloquemos unas mesas y hemos logrado tener mesas para que el campesino coloque el producto dignamente sobre una mesa y lo pueda ofrecer dignamente con orgullo y no haya botado pobrecito en el piso sobre un costal. Entonces, toda esa imagen venimos cambiándola desde la formación y por eso seguimos luchando en que tenemos que aportar, aportar. Por ejemplo, el Colegio Utrahuilca. El Colegio Utrahuilca es un colegio cooperativo apetecido. Desde julio no tenemos cupo para el año entrante en ningún grado. Tenemos desde jardín hasta 11º, todo el ciclo educativo completo. Pero resulta que acá, este año los costos anuales fueron 3.400.000 aprobados por el Ministerio de Educación. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le decimos al asociado nuestro, quiere un cupo de su hijo, mire, la cooperativa, si el niño es asociado a la cooperativa, le beneficia, da un beneficio solidario del 40% menos del costo. Si usted es el asociado como papá, mamá, se le da un costo del 30% como beneficio solidario. Fíjense que ellos ahí entienden que tienen que aportar, tienen que aportar. De pronto, lo que le quitamos de por medio al colegio
es la ganancia extra como empresa que lo haría cualquier colegio privado. Nosotros esa ganancia extra que haría cualquier colegio privado, nosotros la estamos devolviendo al asociado por medio de la cooperativa o como beneficio solidario. Es ahí donde perduran las organizaciones nuestras, porque entiende la comunidad, entienden las personas que no estamos con el ánimo de lucro, sino por el contrario, estamos con un ánimo asociativo que dignamente tengamos los elementos necesarios para que desarrollemos territorialmente nuestras comunidades con dignidad, que no tengan que vivir de la caridad, que aportemos, que nos asociemos, que hagamos un aporte extra, ahí lo tenemos. Que si usted quiere un proyecto, listo, ¿cuánto están aportando ustedes? ¿Cuánto nosotros le podemos aportar? Pero si ustedes no tienen con qué aportar, la cooperativa no les aporta para el proyecto. Y tenemos que mirar la estructura de la organización del proyecto para que sea rentable poco a poco en beneficio de ellos mismos. Entonces son todas las tareas que cumplimos desde la cooperativa Ultrahuilca para poder lograr la meta donde estamos y como estamos en este momento, con esa confianza que tiene la comunidad con nosotros, inclusive confianza que en este momento estamos discutiendo con la Super Solidaria por las últimas medidas que nos están aplicando que no compartimos porque nuestra gente, nuestros asociados son de la comunidad, el estrato social que más se refleja en la cooperativa es el uno. El segundo estrato que figura es el segundo. Del tercero es una raya pequeñita. Y el cuarto, podemos decir que no tenemos estrato social 4 en la cooperativa. Pero si nosotros seguimos cerrando la confianza por las medidas del gobierno, que porque hay que aplicar los reglamentos de Basilea al cooperativismo, que es de la comunidad, del pueblo raso, entonces, antiguamente nosotros le hacemos un crédito emergente que llamamos a los asociados que va para la galería, 300.000, 200.000 pesos para irse del mercado. Hoy en día no lo podemos hacer así rápidamente hasta que no llene todos los requisitos que nos pide Basilea. Y eso está estrangulando nuestro trabajo, nuestra confianza, porque nosotros sí conocemos el asociado. Las medidas internacionales no conocen al asociado, no conocen la comunidad. Y por eso es que hemos venido analizando, diciéndole a la Supersolidaria que hay muchos países que quitaron ya las medidas de Basilea para la economía popular, la economía solidaria como México, que ya las quitó este año, para facilitar ese trabajo con esas comunidades de estrato 1, porque allí está la mayoría de la población nuestra que no es aceptada inclusive en la banca tradicional. Entonces, esa es la parte pertinente también que quiero que ustedes conozcan hasta dónde vamos discutiendo nosotros esas normas internacionales que nos están aplicando a esta economía popular de estos países latinoamericanos donde tenemos más pobreza que riqueza en nuestro medio. Ok. Muchas gracias, Yael. Y antes de que Carlos nos ya dé las palabras de cierre, quiero nuevamente agradecer por esos productos maravillosos que nos enviaste a la oficina del Foro de Presidentes, cacao, café, achiras. Así que muy bienvenidos todos nuestros miembros del foro a tomarse un café delicioso en las oficinas, un café enviado por Ultrahuilca. Carlos, adelante, por favor. Bueno, gracias Marcela. No, Yael, un millón de gracias por, pues por un lado la madrugada y también por esas lecciones, digamos, que tú nos das. O sea, primero ese propósito de esta cooperativa o de esa actividad empresarial, es impresionante tener tantos afiliados en este momento y haber podido, ¿no?, llevar ese mensaje de organizarse para salir un poco del hueco de la pobreza en que están esos asociados y también de hacerlo, ¿no?, de subir el nivel de dignidad de esas personas, de insistir en eso.
Yo creo que haber hecho durante eso tanto tiempo y navegar dentro de todos los altibajos de la situación de seguridad de esas zonas, de la economía del país, de todas las reglamentaciones en Colombia y las de Basilea, como tú los comentas, me parece que es una hazaña empresarial y una gran muestra de perseverancia empresarial y también digamos, con un propósito muy claro de ir y fortalecer las comunidades en las cuales ustedes operan. Me parece ejemplar lo que están haciendo y te agradezco mucho pues habernos transmitido Dios ese conocimiento o hacernos conocer esa realidad que para muchos de nosotros era totalmente desconocida. Entonces, Yael, un millón de gracias.